Bueno, nada, pues ya, bueno, muchas gracias, Lisa, por la presentación. Y nada, pues quería enseñaros un poco esta mañana el trabajo que hice de tesis, como bien ha dicho Lisa, en el Jardín Botánico de Edimburgo, junto con la Universidad de Edimburgo, y que durante el cual estudié sobre todo la dinámica del genoma o los cambios en la estructura del genoma a lo largo de la evolución de un género enorme a nivel de número de especies, que es el género Begonia. Bueno, en general las begonias se suelen conocer porque son plantas domésticas o plantas que se han mejorado durante mucho tiempo para la decoración. Bueno, aquí son un poco más difíciles de ver, pero bueno, en zonas así un poco más húmedas suele haberlas en las medianas, en las rotondas, son plantas que se portan muy bien donde las pongas. Y bueno, ya han hecho un montón de variedades diferentes, pues en función hay variedad a nivel de color de flor, como veis arriba, también hay mucha variabilidad a nivel de hoja, que a mí es lo que más me fascina, la verdad, la variabilidad a nivel de forma y de color de hoja. Y luego hay también un montón de especies que se han mejorado pues porque tienen unos patrones también en la hoja muy interesantes. Pero vaya, aún así, el género Begonia es muy interesante a nivel evolutivo por muchos otros motivos. Ya no, o sea, dentro de la variabilidad fenotípica que se ve en las plantas que compramos, las begonias pueden llegar a ser tan minúsculas como la que veis en la primera foto de Peter Moonlight, que es una begonia, la begonia más pequeña del mundo, creo que es como no llega a un dedo. Pueden llegar a medir casi más de 3 metros, como la que veis, como Begonia parviflora, que veis un poco más a la derecha. Tienen una variabilidad a nivel de aparato, bueno, de la hoja brutal. Pueden llegar a ser completamente negras, como Begonia valeriana, más a la derecha. Y bueno, a nivel de hábitat, pues pueden vivir en lugares muy áridos, como en la isla de Socotra, como en Begonia socotrana, que veis aquí. Pueden vivir en cuevas sobre rocas, hay epífitas también, y bueno, hay una gran variabilidad de especies adaptadas a nichos y a ambientes muy diferentes. Otro factor interesante del género Begonia es lo grande que es a nivel de número de especies. Se han descrito muchísimas especies en los últimos años, y sigue creciendo. O sea, se sigue habiendo expediciones, sobre todo ahora mismo al sureste de Asia, de las que se siguen describiendo especies nuevas. Superamos las 2.000 especies como en 2021, o en 2022 creo, principio del 21 me parece, y ya vamos por 2117. Y esto va cambiando prácticamente por semana. O sea, escribir un paper sobre begonias e intentar tener un número fijo de número de especies es imposible. Se siguen describiendo cada mes y, bueno, tenemos una base de datos en el Jardín Botánico en la que intentamos tener bastante actualizadas las descripciones de especies, las que están aceptadas, las que están en proceso, etcétera. Pero como veis, pues en los últimos 20 años ha habido un pico de descripción de especies, sobre todo gracias a las expediciones que se están haciendo a la parte tropical de Asia. ¿Por qué también es interesante Begonia? Porque el patrón de abundancia de especies es muy parecido al general de angiospermas. O sea, si en el mapa de arriba veis el número de especies de plantas vasculares en general, bueno, y yo me refería a angiospermas también en particular porque la riqueza de especies de angiospermas es muy parecida, todo se concentra o casi todo se concentra en el neotrópico y en la parte tropical de Asia. Y entonces, como podéis ver en el mapa de aquí, que es donde están la variabilidad de especies de begonia, hay una coincidencia bastante clara. Entonces, podemos decir que estudiar los planes de diversificación en begonia pues, podría ayudar a entender por qué la riqueza de especies en plantas vasculares se distribuye de esta forma. Es muy difícil estudiar la distribución filogenética en un género tan grande. Y la verdad es que es algo en la que se han concentrado muchísimo los esfuerzos en los últimos años,
porque a medida que se van sacando especies nuevas, obtener material genético y hacer una filogenia, aunque sea de cloroplasto, es un reto bastante grande. Y por ahora, como el backbone un poco que tenemos de filogenia de begonia, parte de un paper basado solo en marcadores de cloroplasto de Peter Moonlight en el 18, en el que se describe básicamente una serie de clados en África, que son los originales, y de los cuales salen 3 eventos de dispersión, 2 al neotrópico, que son los verdes. Habría 2 clados de begonias neotropicales separados, que cada uno tiene como hermano o como clado más cercano uno africano. O sea, de 2 grupos diferentes de begonias africanas habría habido 2 eventos de dispersión independientes al neotrópico. Y además de la parte de la isla de Socotra, que también se consideran, begonias así, uno de los grupos más ancestrales, hubo otro evento de dispersión único, el del que divergieron todas las especies asiáticas. Ya os digo que esto es una filogenia basada en, creo que unas 500 especies de las 2000 que hay ahora mismo, pero es lo más completo que se ha tenido durante un montón de años. Lo que lo hace muy interesante es el contraste entre grupos muy pequeños de especies en África que dan lugar a radiaciones evolutivas muy grandes de diferentes. Esta filogenia es a nivel de sección, pero cada sección o digamos el número de especies que entran en estos clados pues llega a los 500, 600, incluso 1000 dentro del grupo de Asia, que tenían como máximo 5 o 6 especies. Entonces, en el grupo de investigación del que vengo, en el Jardín Botánico, durante un montón de tiempo pues ha estado esta pregunta de cómo ha habido una diversificación tan rápida del género Begonia y estas radiaciones que las han desencadenado, ¿no? Que son los factores más importantes. Uno de los primeros estudios que se hizo se miró la diversidad a nivel de flor y como la dinámica de los polinizadores para ver si tenían algún efecto en esta diversificación, en estas barreras genéticas que se iban creando. Y se llegó a la conclusión de que probablemente no eran un factor muy importante en este proceso. La morfología de flora, la morfología de flor en begonia es bastante parecida en todas las especies, no se caracterizan por tener unas flores muy diferentes. Peter Moonlight en el 17 también hizo bastantes estudios a nivel de modelación de nicho para intentar averiguar si el cambio de nicho y la diversificación de especies seguían un mismo patrón. Y básicamente en los grupos de begonia que investigó no llegó a una conclusión en la que se viese que estas diversificaciones eran adaptativas a diferentes nichos. O sea, que más o menos en begonia seguía un modelo de especiación no adaptativa, o sea, un poco más aleatoria. O sea, de factores aleatorios y de deriva. La especiación no adaptativa se suele dar más en grupos pues, que no se pueden dispersar fácilmente y que tienen una barrera genética bastante estricta, lo cual en begonia ya se ha estudiado también y tampoco es un factor demasiado fuerte. Las begonias son fáciles de hibridizar y sus factores de dispersión no son demasiado pobres. Entonces, más allá de eso, otra de las preguntas que había era, bueno, a lo mejor hay algo en los genomas que los hace variar de forma muy rápida y que crea esta barrera genética a unas tasas más altas. Se han estudiado también la función de los genes duplicados y los genes redundantes que se encuentran en el genoma y lo que quedaba o lo que a mí me interesó cuando empecé a trabajar en este grupo pues era
qué hay de la dinámica de genomas, qué sabemos de cómo de diferentes son los genomas, cómo de compatibles son, y si puede ser que, bueno, pues un genoma muy dinámico o unos factores que hagan que el genoma pues diversifique, cambie de tamaño muy rápido o cromosomas que se dupliquen o que se vayan perdiendo, creen estas barreras genéticas y estas incompatibilidades. Y por tanto esa especiación. Entonces empezamos a trabajar en la hipótesis de que cambios en la estructura del genoma, pues como pérdida o ganancia de cromosomas o cambios en la parte repetitiva del genoma que crease incompatibilidades, aumentase la tasa de incompatibilidades genéticas y, por tanto, aumentase la tasa de especiación en ciertos grupos de begonias. Una de las primeras cosas que hice para ver un poco qué variabilidad había dentro de estos genomas fue intentar reunir toda la información posible sobre número de cromosomas en begonia, variabilidad a nivel de número de cromosomas dentro de estas 2.000 especies descritas. Como podéis imaginar, no es una tarea fácil. Hola, Lucía, no te oímos. Tenemos la diapositiva, pero no tenemos ni vídeo ni voz ahora mismo. Ah, se ha caído. Pues hacemos una pausita. Sí, creo que la hemos perdido. Sí. Sí. Hacemos una breve pausa hasta que se vuelva a conectar. Debe de ser un problema de internet haciendo de las suyas. En fin, pues un poquito de paciencia, por favor. A ver qué tal. Le he mandado un email por si acaso. La veo en la lista de gente. Ahora. Hola. Estás volviendo, ya has vuelto. Te hago ya eres presentadora. Me ha tirado completamente, perdón, no sé en qué momento. No pasa nada, una breve pausa. Te decimos la diapo ahora, cuando la pongas. Vale. Y no pongas el vídeo directamente con voz. Vale. A ver. ¿Estábamos aquí? Sí, estábamos aquí. Ah, vale. Si quieres empezar no he estado hablando sola mucho rato, entonces. No. Venga, hasta luego. Vale. Vale, pues lo que estaba diciendo es que intenté recopilar tantos datos posibles de número de cromosomas como encontrase y estudiar la distribución filogenética basándome en la filogenia que Peter Mullard construyó en el 17 para ver un poco la distribución, cuántos cambios había habido dentro de cada grupo y si había grupos, si había una correspondencia entre grupos que fuesen más diversos a nivel de especie y unos cambios mayores a nivel de número de cromosomas. La variabilidad que encontré fue bastante grande. Sí que es verdad que hay que tener en cuenta pues, que los eventos de poliploidía, por ejemplo, pueden ser frecuentes y no son, o sea, son más comunes. Y también los describí aquí. O sea, aquí podéis ver la distribución, en los box plots podéis ver la distribución de los números de cromosomas en cada sección. Como podéis ver, hay algunos que sí que son más estables y que no cambian en toda la sección. Hay secciones en las que son relativamente más variables. En Asia son generalmente más variables, en los grupos asiáticos de begonia. También son grupos muy grandes, secciones de más de 100 especies. Entonces es normal tener una variabilidad más grande. Pero básicamente, y también hice apunté qué regiones había más poliploidía, o sea, en qué regiones en qué grupos encontré poliploidía y en qué grupos encontré presencia o descripciones o records de cromosomas B o cromosomas satélite. Y como podéis ver, están
bastante presentes en casi todos los grupos de begonia. Entonces, la idea que nos dejó esto es que, en general, dentro de las secciones o dentro de estos grupos más pequeños de begonia, los cromosomas solían ser más estables, excepto en algunos casos, pero que eran bastante variables dentro de grupos más grandes, dentro de clados más grandes. O sea, claramente en el neotrópico, un clado neotropical, por ejemplo, pues son bastante estables entre sí, pero bastante diferentes de otros grupos. Lo cual nos daba una idea de que a lo mejor estas radiaciones que se habían dado dentro de clados específicos, en estas secciones que de repente había 200 especies, pues no tenían mucho que ver con cambios en el número de cromosomas. Y además también pudimos ver que había bastante cromosomas B y poliploidía dentro y fuera de cada sección, o sea, eran bastante comunes, lo cual sí nos daba pie a pensar que, bueno, que sí que había ciertos cambios. Entonces, otra de las cosas en las que estábamos interesados era en el tamaño del genoma, ya no solo cuántos números de cromosomas, sino, bueno, pues cuánto tamaño tenían esos genomas y si cambiaban dentro de tener un número de cromosomas estable. Y aquí, pues, reuní todos los datos que tengo de tamaño de genoma con número de cromosomas. El tamaño del genoma está en el eje Y, el número de cromosomas está en el eje X. Y podéis ver, metí en círculos especies que pertenecían al mismo grupo, a la misma sección. Y podéis ver que ahí, aunque fuesen tuviesen un número de cromosomas estable, el tamaño del genoma variaba bastante. Y esto daba pie a pensar que, bueno, que a lo mejor no era solo lo que provocaba este cambio de tamaño de genoma, no eran solo pues, eventos de poliploidía y cambio y ganancia de cromosomas, sino también pues, específica dinámica de ADN repetitivo, de transposones o de otro tipo de ADN repetitivo que estirase un poco el tamaño del genoma o lo hiciese hacerse más pequeño. Entonces, el siguiente paso para saber esto un poco, para entender un poco más qué hay dentro de esos genomas que los hace tan diferentes a nivel de tamaño, fue hacer un muestreo a lo largo de todo el género para secuenciar genomas y ver qué había ahí dentro y comparar, ¿no? Lo interesante para nosotros también era pues, comparar estos grupos pequeños de especies africanas con estas radiaciones grandes de especies asiáticas y del neotrópico. Entonces, hicimos seleccionamos ciertas especies para secuenciar el genoma. La primera especie que nos pareció muy interesante para secuenciar fue el género hermano de begonia, que es Hildebrandia sandwichensis. Es una única especie, o sea, es un género en la familia de Begoniaceae. Solo hay dos géneros, uno es begonia con más de 2000 especies, el otro es Hildebrandia con una única especie, relicta en Hawái. Entonces nos interesaba también mucho incluso hacer la comparación a nivel de género y ver Hildebrandia en contra de begonia, a ver si el genoma de Hildebrandia nos daba alguna pista o alguna diferencia respecto a los de begonia. Y luego dentro de begonia pues seleccionamos ciertas especies dentro de los clados o de los grupos más pequeños africanos que eran hermanos de los grupos grandes del neotrópico y de Asia. O sea, seleccionamos pues Begonia socotrana, del grupo pequeño hermano a las begonias asiáticas, Begonia johnstoniae, del grupo pequeño a uno de los del neotropicales y Breviae también hermana del otro grupo neotropical. Y básicamente, pues eso, lo que nos interesaba era estudiar las diferencias a nivel de arquitectura del genoma, de estructura del genoma, si había algunos factores que nos hiciesen ver pues, que esos genomas eran más dinámicos que los de las especies de los grupos hermanos africanos. Eran genomas bastante diferentes, porque, pues, como ya hemos visto, pues hay muchísima diversidad a nivel de tamaño de genoma y a nivel de número de cromosomas. En begonia, entonces, pues, secuencia el genoma desde 300 megabases hasta una gigabase, más de una gigabase. Entonces, bueno, pues ahí ya también nos estaba dando una pista de que probablemente diferencias en la arquitectura íbamos a encontrar. Pero también nos interesaba, pues, cómo de reciente eran estos cambios, etcétera. Hice con estos genomas, bueno, no con todos, hay ciertos genomas que vienen de otros trabajos anteriores, pero con los 7 que seleccionamos nosotros, hice Genome Assembly, ensambleé los genomas, hicimos la anotación de genes, hicimos la anotación de
de la parte repetitiva, que es de la que voy a hablar y de la que yo estaba interesada para mi tesis. En general, la parte repetitiva del genoma se refiere a tanto elementos transponibles como elementos repetitivos tipo tándem, que suelen estar localizados en centrómeros y telómeros y suelen ser series muy largas de regiones repetitivas. ¿Me seguís escuchando, verdad? Estoy un poco asustada con eso. Sí, te oímos perfectamente. Gracias. Vale. Entonces, bueno, pues me interesaba ver la distribución y la cantidad de elementos repetitivos y transponibles dentro de estos genomas. Dentro de los elementos transponibles, bueno, un poco también como base para refrescar, están los elementos tipo 1 y los tipo 2 de transposones. Y en plantas, los que suelen ser más frecuentes, en general, suelen ser los LTR, que se les llama así porque son Long Terminal Repeats, y tienen 2 repeticiones en tipo tándem al principio y al final del transposón. Así, en general, enseñaros unos cuantos resultados. Claramente y obviamente encontramos diferencias en el ADN repetitivo de todos estos genomas. Esto es la anotación de los ensamblajes, utilizando un repeat masker y un repeat modeler, y se veían sobre todo, fue una forma de ver un poco el landscape un poco de los transposones que nos íbamos a encontrar en Begonia, de las diferencias de Hillebrandia con el resto y de lo que se podía ver dentro de los genomas. Las mayores diferencias que vimos fueron en LTR y en repeticiones simples o en tándem. Aún así, teníamos un montón de elementos que no estaban clasificados y tampoco daba mucho juego a ver muchas diferencias a este nivel. Lo que sí pudimos ver es con estos LTRs, que sí que veíamos diferencias entre especies, fue datarlos, ver cómo de activos estaban y cuánto tiempo hace de esa actividad. Eso se hace basándonos en que las terminaciones a ambos finales de estos transposones son idénticas cuando se insertan y luego van mutando a una tasa, en general, suele ser bastante neutra. Entonces, al identificar estas terminaciones y compararlas entre ellas, se puede saber aproximadamente, bueno, en función de la tasa de sustitución que se use y tal, pues cómo de antiguas son esas inserciones. Y lo que se ve, esta por ejemplo es de los retrotransposones de la familia, de la superfamilia Gypsy, es que en general en nuestro genoma de especies africanas y en Hillebrandia especialmente, las inserciones son muchísimo más antiguas y los transposones no han estado activos, no estuvieron activos en los últimos millones de años. Y sí se ve pues tanto más retrotransposones como más recientemente activos en las especies que pertenecen a radiaciones evolutivas más grandes y más recientes. Intentando asociar aquí actividad transposones a radiaciones evolutivas más recientes. Otra cosa que también pude hacer, ya no basándome solo en los ensamblajes, porque tenían diferente calidad y porque es bastante difícil comparar ensamblajes cuando tienen diferente origen y diferente calidad, fue hacerlo basándome en las lecturas cortas, en grupos, representación pequeña del genoma usando solo lecturas cortas. Creo que no es la primera vez que oí hablar de Repeat Explorer. He visto que Dani Vitales al menos hizo una charla sobre Repeat Explorer y explicó un poco cómo va el tema, pero básicamente basándonos solo en una parte, o sea, en un porcentaje pequeño del genoma, lo que se llama genome schemes, podemos también agrupar las lecturas en función de por similaridad y ver a qué tipo de repeats pertenecen. Entonces también se puede saber un poco qué tipo de regiones repetitivas tienen dentro del genoma sin tener que basarnos en un ensamblaje, porque siempre al ensamblar pues perdemos un poco de fiabilidad sobre las repeticiones en función de lo bueno que sea el ensamblaje, porque si una repetición es muy larga puede no ensamblarse bien, puede colapsarse, etcétera. Entonces, bueno, pues esto nos servía un poco de control también para ver lo que estábamos observando porque fuese
un mal ensamblaje o un peor ensamblaje que otro y porque estuviese contenido dentro del genoma. Encontramos cosas, básicamente pudimos confirmar que las regiones más variables o los transposones más variables eran los LTR. Dentro de los LTR ya pudimos afinar un poco más a nivel de familia, lo cual fue bastante interesante. Nos interesamos bastante más por la subfamilia Sire, la subfamilia TK. Otra cosa que no se puede ver o que no pudimos ver al estudiar los ensamblajes debido a, pues que estaban colapsados o que no se habían ensamblado bien, fueron las regiones de ADN satélite más en detalle. Aquí, como podéis ver, hay una variabilidad bastante grande entre especies, sobre todo dentro de los grupos de Begonia del Neco. Hay unas expansiones de ADN satélites que no están tan presentes en el resto de especies. Entonces, bueno, para resumir un poco esta parte, lo que pude ver estudiando, 7 genomas más los otros 5 que ya había, 12 genomas, fue que sí que había una tendencia a que las begonias que pertenecían a grupos más grandes, a radiaciones evolutivas más recientes con más nivel de especies, más número de especies, tendían a tener más transposones que estaban recientemente activos y más ADN satélites comparados con la especie africana de clado más cercano. También pudimos ver que estaba bastante claro que el genoma de Hillebrandia era relativamente más estable, los transposones no estaban nada activos recientemente y que las dos radiaciones neotrópicas parecían que están asociadas a tener alguna relación también, o las especies del neotrópico, con expansiones del ADN satélite. Pero también éramos conscientes de que esto es un estudio de 12 especies en un género de 2000. O sea, es muy difícil pues, hacerse preguntas a este nivel teniendo un muestreo tan limitado, claramente. Pero también es muy difícil secuenciar 2000 genomas. Entonces, lo que yo decidí fue afinar un poco más dentro de la filogenia y dedicarnos pues, a un grupo concreto para seguir estudiando estos patrones, afinando un poco más y mirando un número más grande de especies dentro de un grupo específico. Entonces, dentro de estos grupos grandes, de los que os hablaba, con muchísimas especies, de los que tenían un número de cromosomas estable, pero que variaban en tamaño de genoma, nos interesaba ver pues, esa dinámica de transposones. Fuimos a estudiar la sección Guireaudia de Begonia, que pertenece a este grupo y de la cual ya teníamos un genoma de referencia y nos daba cierta confianza de que era una radiación evolutiva bastante estudiada por gente de nuestro grupo antes. La filogenia estaba bastante bien hecha y tenía, al igual que estas radiaciones grandes de Begonia, tenía también un grupo hermano de una sección, 2 secciones creo que eran, con una única especie también. O sea, era la misma comparación de clado pequeño con una única especie, clado grande con 110, pero a un nivel un poco más, más fino, digamos, de comparación. Entonces, haciendo un poco de zoom dentro de la filogenia, como ya os digo, muestré unas 40 especies, creo, o 30, del género, de la sección Guireaudia, dentro de la sección Guireaudia, dentro de una de las radiaciones del neotrópico, comparándolas con 2 especies de la sección más cercana, que eran muchísimo más pequeñas y que la llamé, que sería nuestro outgroup aquí. Y lo que hice también fue comparación a nivel de genoma, pero como ya os he enseñado antes, utilizando el Repeat Explorer, porque a este nivel pues no podíamos secuenciar a alta cobertura pues otros 20 genomas y ensamblarlos y dedicarles tanto tiempo. Entonces fue una cosa más de resecuenciar y ver qué elementos repetitivos había diferentes entre ellas. Y lo que encontramos de nuevo era que la mayor variabilidad dentro de los elementos repetitivos que encontramos fue a nivel de elementos TK y ADN satélite, sobre todo. La presencia o ausencia de diferentes familias de ADN satélite era bastante evidente en todas estas especies y no existía en el outgroup.
lo cual nos llamó también bastante la atención. Entonces encontramos todo esto, regiones repetitivas bastante activas, bastante presentes o ausentes dentro del grupo Guiriaudia en comparación con el outgroup. Entonces, bueno, ya después de este punto ya pudimos ver que dentro de una radiación más reciente y más específica pudimos comparar muchos genomas y pudimos ver que sí que había una variabilidad de esta actividad o de esta dinámica de elementos repetitivos. Que seguíamos interesados en asociar esta variabilidad en elementos repetitivos, esta dinámica del genoma, con tasas de especiación más altas, lo cual es muy difícil, pero seguimos interesados en este papel en la especiación que podía tener los elementos repetitivos. ¿Qué pasa? Que es muy difícil probar que los ADN satélites están causando las incompatibilidades de genoma. Pero lo que pudimos hacer es afinar un poquito más, porque dentro de esta sección Guiriaudia está la especie Begonia heraclifolia, que también había sido estudiada con antelación por otro estudiante de doctorado de mi grupo, que fue el doctor Alex Pfeiffer en el 2014, y en la cual él fue a México, recogió una serie de poblaciones y pudo describir que había una población divergente dentro de estas poblaciones, después de estudiar, mirar los microsatélites y ver que esta población pues estaba divergiendo. Alex también fue a Kew, trabajó con Andrew Leach en ese momento, creo, para mirar los tamaños de genoma. Estaba también interesado en si esta población divergente realmente la hacía algo divergente un tamaño de genoma diferente. Y realmente lo que encontró fue que esta población, la H28, que es nuestra población divergente, tenía un tamaño del genoma mayor, más o menos alrededor de un 10% mayor. Entonces yo, pues habiendo visto y descubierto que dentro de esta sección, que es donde está heraclifolia, pues hay una dinámica de ADN satélite bastante grande, quise retomar este estudio con la estudiante de grado Cia Constedt, y estuvimos intentando investigar un poco más de qué causaba y cómo se podíamos asociar este tamaño de genoma mayor con esta divergencia de esta población con el ADN repetitivo y el contenido del genoma. Lo primero que hicimos fue comprobar que realmente, porque estas mediciones se hicieron hace ya varios años, comprobar que realmente teníamos unas poblaciones en el jardín botánico que seguían vivas y que confirmaban que el tamaño del genoma de los individuos de esta población de H28 era más o menos un 10% mayor que la del resto. Y esto, bueno, lo hicimos gracias a Jaume, que estaba en Kew en ese momento y que nos ayudó y que hizo la mayor parte de las mediciones. Y luego, obviamente, lo siguiente que hicimos fue secuenciarlas e intentar estudiar otra vez los contenidos en ADN satélite repetitivo de estas poblaciones. Aquí he cambiado los colores para que lo podáis identificar un poco mejor con los clústeres de ADN satélite, pero básicamente encontramos que en H28 había dos familias de ADN satélite que estaban muy expandidas en comparación con el resto. Bueno, que están comparados con una de las poblaciones en específico. Y pudimos asociar pues, que los cambios en el tamaño del genoma al menos estaban asociados a expansiones de una familia de ADN satélite específico. Entonces, por ahora, lo que sabíamos era que el contenido en ADN satélite en las poblaciones en general era sobre un 10%, en esta población divergente era sobre un 20-21%, 21-25%, y podíamos asociar los cambios en el ADN satélite con los cambios en tamaño de genoma. Lo que también estábamos interesados era en si esto realmente estaba afectando a la divergencia de la especie y estaba creando una barrera genética. Y eso lo hicimos cruzando esta población con el resto de esta población de ADN de genoma más grande con el resto de poblaciones. Y lo que vimos es que realmente sí que la viabilidad de las semillas que venían de cruces con diferente tamaño de genoma
eran bastante más pequeñas, o sea, bastante menor que la viabilidad de semillas que venían de cruces del mismo tamaño de genoma, tanto de los genomas grandes con los genomas grandes como de los genomas pequeños con los genomas pequeños. Así que realmente se estaba creando ahí una barrera genética. Entonces, para terminar, lo que pudimos ir como de mayor escala a menor escala a describir un poco el landscape de las regiones repetitivas de begonia, y pudimos ver que en grupos grandes de begonia, en radiaciones grandes de begonia, había estabilidad a nivel de cromosoma, pero había inestabilidad a tamaño de genoma y también había bastantes ADN repetitivos y transposones bastante activos. Cuando secuenciamos los genomas también pudimos ver que estas regiones repetitivas pues, podían venir y eran bastante variables dentro de incluso una radiación evolutiva grande, y dentro de radiaciones evolutivas grandes y dentro de especies en las que se estaban creando barreras genéticas, pudimos asociar estas barreras genéticas y estos cambios en el tamaño del genoma a expansiones en ADN satélite y a dinámicas en transposones. Y bueno, eso sería un resumen. Está ahí apuntado a toda la gente que estuvo involucrada en el proyecto, pero probablemente me he olvidado muchísimos más. Muchos datos vinieron de unos colaboradores en Taiwán que hicieron un esfuerzo enorme en secuenciar muchas de las especies. Mi grupo, sobre todo, mi tesis fue sobre todo supervisada por Catherine y Alex desde Edimburgo, pero Jaume y Ilia desde Kew también me ayudaron muchísimo con la parte del tamaño de genomas y de cromosomas. Aure me ayudó muchísimo con los ensamblajes de genomas. Y bueno, y el resto de colaboradores y de estudiantes pues también hicieron gran parte. Muchas gracias. Muchas gracias, Lucía. Perdón, voy a dejar de compartir. Vale. Para no poner el vídeo en ese loop, sí. Pues si tenéis alguna pregunta, podéis, si os habéis conectado no como oyentes, hacerla directamente de viva voz. Si queréis conectar la cámara también, estáis invitados, así vemos más caras. Perdón por los problemas técnicos. Nada, la vida. Entonces, quien quiera conectar cámara, que se conecte. Quien tenga preguntas, por favor, que las escriba por el chat o las diga de viva voz. Y yo sí que tengo alguna, pero vamos a dar un poquito de tiempo antes de lanzarme. A ver. ¿Qué tal, Antonio? Hola. No se te oye, Antonio. Nada, pues a escribir. Sí, muchísimas gracias por la presentación, Lucía. Muy interesante, la verdad. Muchas gracias. A mí voy a aprovechar. En teoría, Antonio, está en la parte de abajo de la pantalla. Tienes que ver un micrófono dibujado como, pues no sé, un óvalo con un circulito y una rayita, un teléfono y una cámara. Pero si te has unido a la llamada diciendo que solo querías el audio, no tienes posibilidad de conectar el micrófono. Tendrías que desconectarte y volver a conectarte, que eso también es una posibilidad. Entonces, me ha gustado, súper interesante lo de las expansiones de todos los elementos repetidos en begonia y luego la conservación del número de cromosomas y toda esta plasticidad. Entonces, a mí lo que me ha hecho pensar es, en inglés, que no me sale en castellano, hay como un release of constraint. O sea, había algo que estaba constreñido, que como que se ha soltado, y lo más lógico sería que toda la maquinaria enzimática, etcétera, que se encarga de eliminar esos elementos repetidos, ha habido cambios. Y de silenciarlos, yo creo.
También, entonces, efectivamente. Entonces, mi pregunta era si tenéis pensado o si sabes si Catherine y los que siguen ahí dando todo por Begonia tienen pensado explorar más allá de Hildebranchia, pues también, por ejemplo, en tetrameláceas o datiscáceas, que son los grupos hermanos de begoniáceas, que también son pobres en especies. Así que me da la impresión de que posiblemente la maquinaria, cuando la comparas, tanto silenciadora como la que elimina, puede haber habido cambios. Hay todavía muchísimo por explorar dentro de la propia familia de begoniáceas. Yo creo que todavía no se han metido en el percal de salir de ahí para comparar. Comparan con cucurbitáceas porque hay mucho ya secuenciado y estudiado, pero por ahora todos los esfuerzos están volcándose en... Ya cuando yo al final realmente pasé muchísimo tiempo de la tesis creando estos genomas de referencia. Sí, y no tuve tanto tiempo para hacer un poco de más fine digging, ¿sabes? De decir realmente sí, porque me habría gustado muchísimo mirar eso, los factores y los elementos que ya se sabe que silencian los transposones, si hay algún fallo ahí de falta de genes, bueno, pues algo, yo que sé, o alguna recombinación rara que se haya cargado o algún transposón que se ha insertado. Este tipo de cosas que serían muy interesantes mirar a nivel del genoma. Pero a mí no me dio tiempo y sí que está pensado mirarlo, pero yo al final me quedé limitadísima a mirar los transposones, el landscape, cuál ha sido la actividad y tal, y bueno, era como mi octavo capítulo de tesis. Iba a ser es un trabajazo, o sea, lo que nos buscar dentro del genoma ese tipo de factores. Sí, claro. Era más curiosidad que otra cosa, porque suficiente tarea tenías. Tengo muchísima curiosidad, pero es que el volumen de genomas era bastante duro y eran muy difíciles de comparar, porque ya te digo, ya no era solo que tuviesen diferentes, o sea, había poliploides, había diploides dentro del tal, entonces no era una comparación así básica de sintonía, de decir aquí falta, aquí sobra, tal. Habría sido, sí, no sé, a lo mejor elegir uno de Begonia y comparar con Hildebranchia, a ver si ahí ya se veía algo y luego ya comparar dentro de Begonia, pero no me dio. Mi pregunta siguiente era cómo habíais secuenciado, si habíais combinado lecturas cortas con largas, si habéis hecho con formación cromosómica, etcétera. Adiós, Antonio. Muchas gracias. Encantada de verte. Perdona, sí, ojalá la respuesta. No, o sea, yo empecé el proyecto en 2016, en el que secuenciar con PacBio era una inversión que no nos podíamos permitir. Entonces... bueno, pero ahora con PromethION ahora sí. Sí. Ahora tenemos un Minion, bueno, tienen un Minion en el lab, estamos empezando a jugar, de hecho... Estamos mejorando algunos genomas, pero es que es el cuento de nunca acabar. O sea, cuando te metes en ese tipo de cosas y cuando estás interesado en tantas especies, claro que no te limitas a... entonces, claro, al final tomamos la decisión de secuenciar más a peor calidad. Yo tuve que hacer bastante resecuenciación de algunas especies porque las mandamos a secuenciar cuando todavía no sabíamos el tamaño del genoma y de repente pues nos dimos cuenta de que nos hacía falta muchísimo más. Y tenemos de la... especies que nosotros trabajamos, teníamos una con PacBio, que la tomamos un poco más de referencia, que sí teníamos lecturas largas, y era la especie que realmente pertenecía a la sección esta Quiriauia, que también me interesaba centrarme un poco más en los grupos de los cuales tenía yo recursos un poco más decentes. El resto fue solo Illumina, o sea, son ensamblajes de Illumina, que claro, ahí es que se está combinando ensamblajes de Illumina con trabajar en transposones. Sí, hay una combinación estupenda. ¿Algún genoma próximo a begoniáceas para hacer mapeos? No me sale. Cucumber. Sí, pepino, sí. Pues vale, curvitáceas, perfecto. Sí. Vale, genial. Pues tengo más preguntas, pero le doy el turno a cuando quiera. Gracias, Lisa. Creí que no lo ibas a dejar hablar. Lucía, enhorabuena. Gracias. La verdad es que el tema de la tesis es apasionante. El género y cómo lo has abordado el tema de las posibles causas de diversificación, y la charla también me ha parecido muy interesante. Muchas gracias. Sobre la actividad de los elementos transponibles, ¿tú lo utilizas o lo interpretas que el efecto en la diversificación puede ser de crear barreras reproductivas rápidas y de esta forma aumentar la al principio... muy buena pregunta.
O sea, nos interesaba en general la actividad de elementos transponibles y ver, o sea, cómo había afectado a la barrera. Hay muchísimas formas en las que lo podrían haber afectado. Yo luego acabé como tirando un poco más por la barreras genéticas, la falta de compatibilidad y tal, también porque dentro de este grupo que acabé estudiando ya se sabía que la radiación era no adaptativa, que no era una cosa más estocástica que una cosa de este transposón se ha insertado en este gen y ha facilitado que se adapte más a este ambiente o a este otro. O sea, era una cosa más de barrera genética bastante estocástica. Eso, más allá de que se habían descrito, no lo he dicho en la charla porque no me ha dado tiempo, pero es bastante posible, mi dinero está en que esas diferencias en ADN satélite están causadas por cromosomas B, por presencia de cromosomas B que también pueden alterar por la fase meiótica y la distribución de cromosomas y crear ese tipo de barreras genéticas. Entonces, eso también es muy estocástico. Esos cromosomas no me acuerdo de la palabra, pero es una distribución totalmente, dentro de la división celular, es una distribución totalmente, se segregan de forma aleatoria, creo que se dice. Uh-huh. Y eso también puede crear problemas. Entonces, al final, los datos me han llevado más a la parte más aleatoria de barrera genética. Pero dentro de lo que viene siendo el estudio de transposones en general, claro, o sea, eso no te dice que en otro grupo de begonia, pues un transposón se haya insertado en este clúster de genes que ha causado esta variabilidad tan bestia y que haya también pues alterado una serie de factores que hayan hecho que begonia haya podido pues, migrar a ciertos hábitats u otros. O sea, quiero decir que al final es un grupo muy grande, que son muchísimos factores lo que alteran la especiación y que son muchísimas las cosas que pueden hacer los transposones en general. Entonces, en el momento en el que están activos, es un mundo. Sí, sí. En la línea esta de transposones como actividad de transposones como aislamiento reproductivo, ¿no? Y en esa sección en la que has estudiado más en detalle, no se os había ocurrido tratar de ver también si esa falta de cruzabilidad se asocia con a nivel estructural, yo que sé, con algún método de citogenética molecular clásica como FISH o algo así, para ver realmente que aparte de poder ver digamos, con Repeat Explorer, los elementos transponibles, los cambios, pero también a nivel estructural del genoma, si eso se puede corresponder. Porque el tema de las barreras reproductivas en la especiación es un tema también súper caliente. Sí. El problema mayor ha sido, yo pasé bastante tiempo de la tesis intentando hacer, ya no FISH, sino simplemente conseguir contar cromosomas de especies que me interesaban. Perdón. Y es muy difícil. Son cromosomas muy, muy pequeños. Yeah. No hay un protocolo. Entonces, con los recursos que yo he tenido, o sea, FISH habría sido otro doctorado. Uh-huh. Y hemos tenido colaboradores que se han interesado y tal, pero sí que llegaban a un punto en el que al no conseguir hacer, un DAPI básico de contaje de cromosomas, pues ya no se querían meter en vereda. Pero sí habría sido ideal. Pues nada, muchas gracias. Enhorabuena. Hay una pregunta por el chat. Sí, dice que ya la he contestado. Creo que se interesaría probablemente por el contaje de cromosomas. Y variabilidad de elementos disponibles. Sí. En el número de localizaciones. Me imagino que sí, que es un FISH o algo así de ver la presencia de... Creo, no sé. Pero sí, me temo que no ha sido tan fácil. Ya no sé si sería más fácil a nivel de buscarlo de secuenciación, pero sí, o sea, a nivel de citogenómica también es verdad que no, en el ambiente en el que yo he trabajado no he tenido... O sea, no hemos conseguido hacerlo. Entré en contacto con gente que había hecho... el contaje de cromosomas en begonia y tal, pero bueno, ya me habían dicho que era una pesadilla. Entonces, tampoco tuve un tiempo suficiente lo intenté unos meses y lo dejé. Creo que Xavi tiene una pregunta. Sí, gracias. Estaba levantando la mano, pero nadie me hacía caso. No sé si el emoji ese se ve. Bueno, da igual. Sí se ve. La coordinadora debería verlo, pero bueno, da igual, gracias. Gracias, Lucía, por el seminario. La verdad que
muy valiente atacar lo que yo llamo panorganismos con pangenomas. No se sabe dónde acaba una cosa y sí, total, sí. Mi pregunta iba un poco en lo que se ha dicho atrás, que es dónde está lo importante, ¿no? ¿Cómo funciona todo esto? ¿Cómo se regula todo esto? Sí. Me ha parecido muy interesante que te centraras en elementos móviles y ADN repetitivo, microsatélites, etcétera, porque, por ejemplo, los centrómeros de Arabidopsis se acaban de resolver en un par de años, algo así, y es muy interesante de ver que son zonas hipermetiladas, o sea, están muy cargadas de transposones, de microsatélites. Son zonas que están hipermetiladas donde la recombinación se bloquea, ¿verdad? Lo que es interesante es que distintos linajes de Arabidopsis, el relicto, que es africano, y el no relicto, que es el que te encuentras por todas partes, pues tienen unos sistemas de regulación de todos esos elementos móviles muy, muy distintos. Y me ha interesado mucho, esto de hace un par de años, algo así, que se ha resuelto, o sea que es muy reciente y todavía no se comprende cómo funciona todo esto. Pero en tu conclusión, una de tus conclusiones dices que los grupos grandes, pues la dinámica de los transposones y del ADN repetitivo es distinta. Y yo apuesto a que la regulación de toda esa maquinaria móvil seguramente es distinta. Sí, estoy de acuerdo. Creo que podría ser interesante y relativamente factible, porque cuantificar la metilación hoy en día es posible, pues atacar una vez más esas zonas repetitivas, pero a nivel de regulación. Y es posible que por ahí empecemos a entender un poco, digamos, sobre todo porque, fíjate, la recombinación puede estar en juego en función de cómo regules todas esas zonas móviles del genoma, ¿no? Y vamos, por ahí podría ser una buena línea por donde seguir, ¿no? Hasta qué punto la regulación o el exceso o el déficit de regulación de todo eso que necesitas tener bajo control para no cargarte los genomas, pues permite que cuando dos genomas que son distintos se encuentren, puedan recombinar más o menos y dar, porque no está, o sea, la razón de por qué hay tantas especies, parece que no hay radiación adaptativa, ¿no? ¿Sabes? ¿Verdad? Tiene que ser algo interno de mecánica genómica, de estructura cromosómica. Sí, pero vamos, era un comentario muy interesante el tema, muy interesante. Gracias. Sí, o sea, el estudio de la metilación es algo de lo que llevamos detrás todo el tiempo en el que el estudio de la metilación ha sido relativamente poco costoso, ¿no? Porque nunca nos hemos podido meter en experimentos muy caros. Perdón. Pero es difícil, son todavía técnicas. Bueno, con el estudio de la metilación ahora mismo me estoy refiriendo, pues, por ejemplo, cuando tienes datos de nanopore o ahora mismo de PacBio Hi-C, también te pueden dar datos de metilación cuando te dan los datos crudos. Y han sido cosas de las que hemos estado interesados, pero de las que no hemos conseguido sacar nada claro todavía. Son cosas como muy, muy jóvenes todavía. Luego ya meternos en ChIP-seq y ese tipo de cosas sería, o sea, ahora mismo en el lab sería empezar una colaboración con alguien. O sea, no tenemos las capacidades y tal, pero es de lo que estamos más interesadas. Mi jefa también sabe que por ahí es por donde hay que tirar, porque, claro, ya una vez que ves que los elementos transponibles son diferentes y que ahí hay algo, aparte ya de ver, pues, a nivel de genoma podemos ver lo que estábamos hablando antes con Lisa, ¿no? Que ciertos elementos regulatorios o tal estén duplicados o no estén, pero luego ya que está silenciado y que no, y todo eso es súper interesante, pero es otro tema. Totalmente de acuerdo. Os he puesto aquí el vínculo del artículo de los centrómeros de Arabidopsis, que la verdad que es un trabajo tremendo. Sí, es una pasada. Gracias de todos modos. Muchas gracias. Muchas gracias a todos por las preguntas. Quizá quisiera terminar un poco que nos contases qué vas a hacer o qué estás haciendo, tus nuevos proyectos, porque esto no es la tesis, lo que habías hecho. Y así la gente sabe en lo que estás. Y ya terminar también con las palabras de un profesor tuyo que las ha dejado aquí en el chat y quería leerlas, que quería felicitar a mi mejor estudiante y ahora colega. Eso no lo orgullo ver tus logros, ¿vale?
Entonces, que no se te pase y cuéntanos un poquito qué es lo que estás haciendo, vas a hacer y ya nos despedimos. Pues bueno, acabo de cambiar de postdoc. He estado 2 años trabajando en Edimburgo todavía con el proyecto del Darwin Tree of Life, que es un proyecto de estos de secuenciación de biodiversidad. Y sigo ligada a ese tipo de proyectos con la secuenciación del genoma del muérdago. Que, bueno, hemos sacado un genoma de 100 gigabases, por lo que hablaba ahí Xavi también, muy interesante porque tiene para otra charla, pero básicamente también estamos muy interesados de los centrómeros ahí. Ya te invitaremos. Estamos trabajando con Ian Henderson ahí con el tema de los centrómeros y tal, porque son cromosomas enormes. Son cromosomas de 10 gigabases y no sabemos muy bien cómo está compactado eso, cómo tiran en meiosis y tal, es muy interesante. Y sigo colaborando con Ilia también en Kew y tal, al respecto. Y el nuevo postdoc que estoy trabajando, acabo de empezar y estoy planeando un proyecto sobre dinámica de transposones también, pero en genomas de algodón, de Gossypium. A mí me tira muchísimo más la parte evolutiva que la parte, funcional y tal, ahora mismo. Entonces, pues, estamos buscando, trabajar a partir del evento de poliploidía, un poco a partir de cómo divergieron las dos especies domésticas y cómo el proceso de domesticación también y tal, si tuvieron ahí algún papel los transposones. O sea que sigo trabajando en transposones, básicamente. Muchas gracias, Lucía, muy interesante. Bueno, pues con esto muchas gracias a vosotros. Terminamos. Gracias a todos los que habéis asistido y ya creo que terminamos la presentación por hoy. Hasta la próxima. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.